Bienvenidos a esta clase respecto al tema de confidencialidad en el marco de las 9ª jornadas de bioética organizadas por el Comité de Ética Asistencial del Hospital de La Serena. Mi nombre es Sergio Carvajal, yo soy médico y soy docente del Centro de Bioética de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo en Santiago. Desde ya agradezco la posibilidad de participar en este curso, así es que muchas gracias a los organizadores. Los objetivos de esta presentación son los siguientes: comprender los conceptos de intimidad, confidencialidad y secreto profesional, conocer cuáles son los fundamentos de estos conceptos y comprender la importancia que tiene el resguardo de la confidencialidad de los pacientes y que sea entendido como un deber de los profesionales y del personal de la salud. Este tema de la confidencialidad y el secreto, conceptos que después pasaré a definir, es un tema que en el ámbito de la salud y particularmente en el ámbito médico tiene una tradición de más de 2000 años, ¿cierto? Puesto que viene desde los tiempos de la medicina hipocrática. Y así entonces en el juramento hipocrático es posible leer lo siguiente: todo lo que vea y oiga en el ejercicio de mi profesión y todo lo que supiere acerca de la vida de alguien, si es cosa que no debe ser divulgada, lo callaré y lo guardaré con secreto inviolable. Y esta tradición de el resguardo del secreto médico, del secreto de la profesión médica, es algo que ha traspasado toda la historia de la medicina y que se mantiene hasta hoy. Por ejemplo, la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial, que es conocida como el juramento hipocrático moderno, también lo contempla y dice en la parte correspondiente: como miembro de la profesión médica, prometo solemnemente guardar y respetar los secretos confiados a mí, incluso después del fallecimiento del paciente. En el ámbito local, el Código de Ética del Colegio Médico, señalo este Código de Ética porque dentro de las tradiciones del secreto, obviamente la del médico es la más antigua, pero hoy en día esto es aplicable a todas las otras profesiones de la salud. Entonces el artículo 31 del Código de Ética del Colegio Médico, que está actualmente en vigor, apunta a lo mismo, ¿cierto? El deber del médico de guardar la confidencialidad de toda la información que pueda obtener durante sus contactos con el paciente. Y que este secreto incluye, por supuesto, el nombre del paciente y toda la información que tenga, e incluso después de fallecido el paciente. Así que entonces este tema del secreto, del resguardo de la confidencialidad, es un tema que es súper importante y que se ha mantenido en la profesión médica y en las profesiones de la salud por miles de años. Ha habido una evolución en esto, porque inicialmente el secreto era un deber autorregulado de la ética de la profesión médica, en que el profesional asumía esto como un deber propio. Pero posteriormente, ¿cierto?, en la medida que fue avanzando la sociedad, comenzó a aparecer esta idea de la intimidad, la idea del honor, la idea de la privacidad, que fueron apareciendo entonces en el transcurso de la historia, después de la Ilustración, en el caso de la sociedad occidental. Y hasta llegar a lo que hoy día entendemos como un derecho fundamental. Está en toda la doctrina de los derechos humanos el derecho a la intimidad personal y a la intimidad familiar. Y aún más, prácticamente la mayoría de los países reconocen que hoy existe un especial derecho a la protección de los datos personales, y dentro de estos datos personales
están los datos referentes a la salud. Por tanto, entonces ha existido una cierta evolución en cómo se fundamenta, cómo se entiende este deber de resguardar el secreto de las personas, desde un deber profesional hasta aceptarlo como un derecho de las personas. Pasemos entonces a definir un poco cuáles son los conceptos que aquí están involucrados. El primer concepto es la intimidad. ¿Qué es lo que es la intimidad? Y una buena definición es esta. La intimidad es el ámbito en que los seres humanos gestionan libre y privadamente su mundo de valores. Valores religiosos, valores culturales, valores políticos, valores sexuales, etc. Y todo lo que tiene que ver con ellos. Y en este ámbito propio, íntimo, muy personal, uno no da cuenta a nadie más que a sí mismo de todo ello. Es como la intimidad se refiere a aquello más propio, más personal de cada uno de nosotros y que muchas veces no aceptamos revelar a nadie. Y existe, reconocido hoy en día, este derecho a esta intimidad, que es la protección respecto a la intromisión de otros en este ámbito propio personal sin nuestro consentimiento. Es decir, hoy día se reconoce este derecho a este espacio de intimidad que tenemos cada uno de nosotros, el que no puede ser traspuesto por otras personas sin nuestro consentimiento. Ahora, desde ya inmediatamente surge una característica especial que tiene la medicina y la salud en general, en que por la naturaleza de nuestra actividad nosotros accedemos al ámbito de la intimidad de las personas. Accedemos a información íntima y accedemos a su cuerpo. Lo examinamos, lo palpamos, lo vemos. Y eso, el cuerpo propiamente tal, el acceso a obtener esa información es ya entrar en el círculo íntimo de esas personas. Entonces nosotros en la salud tenemos que tener muy inculcado que nosotros, por la naturaleza de lo que hacemos, accedemos a esta intimidad de las personas. Las personas nos permiten, los pacientes nos permiten que nosotros accedamos a esta intimidad a la cual ellos tienen derecho, pero que en este caso, ¿cierto?, para preservar, para mantener, para recuperar su salud, acceden a que nosotros entremos en este ámbito íntimo de ellos. El segundo concepto que está relacionado con la intimidad es lo que se denomina la confidencialidad. La confidencialidad consiste en que aquellos que han entrado en el conocimiento de los datos íntimos de una persona no puedan revelarlos ni utilizarlos sin su autorización expresa. Entonces, intimidad era este ámbito propio de cada persona y la confidencialidad consiste en que aquellos que han podido acceder a este ámbito íntimo deban evitar revelar esta información a otras personas. En eso consiste la confidencialidad. Y la confidencialidad también es un derecho de las personas. Hoy se acepta, ¿cierto?, que las personas tienen derecho a que se resguarde su confidencialidad. Y en el ámbito médico, expresamente, entonces, esta confidencialidad la podemos definir como el derecho que tiene el paciente, que por lo tanto supone una obligación, es decir, un deber del profesional sanitario, de mantener en secreto la información proporcionada, conocida o inferida en el ámbito de la relación privada profesional-paciente o en virtud de un puesto de trabajo que yo ocupo en el ámbito de la salud y no pudiendo revelar esta información a un tercero sin el consentimiento del paciente. Entonces, esta es la confidencialidad aplicada expresamente al ámbito médico y que deriva en su aplicación práctica es lo que llamamos el secreto médico, ¿cierto? Que es entonces el deber profesional de mantener oculta la intimidad del paciente y no revelar los datos
del paciente para fines distintos a la propia asistencia sanitaria. Y cuando digo secreto médico, no me refiero solo al secreto de los médicos, sino de todos los profesionales de la salud y también del resto del personal de salud que accede a información de los pacientes. Ahora, inmediatamente como segunda parte de esta definición de secreto médico aparece el hecho que este es un deber profesional que se mantiene, ¿cierto?, con algunas excepciones, es decir, mientras el paciente no lo autorice, o no existan algunas exigencias de bien público o evitación de daños a terceros o imperativo legal, cosa que más adelante voy a revisar. Entonces, así como este concepto de intimidad y de confidencialidad fue mutando, también el secreto médico ha sido, sus fundamentos han ido cambiando un poco a lo largo del tiempo. Inicialmente el secreto era como discreción, autorregulado, luego ha llegado a ser lo que, como lo entendemos hoy día, el secreto es un deber profesional que corresponde a un derecho del paciente, como persona, como ciudadano, de que sus datos íntimos no sean revelados. Y particularmente, ¿cierto?, vamos a ver en nuestro medio, los datos de salud son considerados hoy como datos sensibles y que tienen especial protección desde el punto de vista de la ley. Entonces, moral y legalmente ha ido cambiando un poco el origen de nuestro deber de secreto. ¿Cuáles son los fundamentos, entonces, de este deber que tenemos de confidencialidad? Ya los hemos ido viendo, pero para sistematizarlos. Uno es que reconocemos hoy día al paciente como una persona libre, autoconsciente, que consideramos la intimidad, entonces, como algo constitutivo de cada una de las personas y a la cual tienen derecho. Que este resguardo de la intimidad es considerado hoy día uno de los derechos fundamentales, es uno de los derechos humanos. Y sobre todo esto, que básicamente estamos respetando la dignidad de cada una de las personas, la dignidad que tienen como humanos y la consideración entonces como un fin en sí mismos. Por tanto, estos son fundamentos potentes desde el punto de vista moral que sirven como argumentos y sustento de lo que hoy debemos entender como confidencialidad y secreto médico. Entonces, podemos decir hoy día que el resguardo de la confidencialidad de los pacientes es un deber de los profesionales de la salud y de todo el personal de la salud que por la naturaleza de su trabajo acceda a datos de las personas, a datos personales de los pacientes y a los datos de su salud, sus diagnósticos, tratamientos, etc. Este es un deber moral, como ya lo hemos analizado y lo he fundamentado, pero también es un deber legal. En nuestro país hoy día existen normas legales que amparan esto que estamos diciendo. En particular, la ley, les he puesto ahí los números de la Ley de Deberes y Derechos del Paciente, que expresamente señala este derecho a la intimidad y a la confidencialidad, y la Ley 19.628, que es la Ley sobre Protección de Datos Personales, que también establece que los datos de salud de las personas son datos sensibles, es decir, que requieren especial protección. Pero como todas las cosas, siempre existen excepciones. Entonces, a mí me interesa mucho que ustedes se queden con el concepto de que la confidencialidad y el secreto son la norma. Eso es la manera como siempre debemos actuar en relación con los datos de nuestros pacientes. Existiendo algunas excepciones, y que también es bueno conocerlas. Las excepciones son que exista una posibilidad cierta de daño a terceros, es decir, que yo durante el transcurso
del tratamiento que hago con el paciente, me entero de una información que un tercero o varios terceros pueden resultar muy dañados con algo que el paciente me está refiriendo. Esa es una de las excepciones respecto a mi deber de confidencialidad, y podría yo romper entonces ese secreto para proteger a terceras personas. Las enfermedades de notificación obligatoria, ¿cierto? También uno en cierto sentido rompe el deber de confidencialidad porque informa que hay un caso de una determinada enfermedad que están reguladas por la ley, y que obviamente eso tiene el sentido de preservar el bien común y la salud pública. Cuando existe un mandato judicial expreso, es decir, una orden emanada de un tribunal, o cuando exista un juicio respecto a determinadas cosas que hagan indispensable conocer datos de salud, también existe ese deber de romper la confidencialidad. Si durante la atención clínica yo soy conocedor de que se ha cometido un delito, también existe la obligación de denunciarlo, aunque haya sido revelado al interior de la relación clínica. Lo que se llama por necesidad terapéutica, ¿cierto? Obvio. Si yo estoy tratando a un niño, o estoy tratando a una persona que tiene serias alteraciones de su capacidad mental, es obvio que hay que tratar y hay que revelar los diagnósticos a las personas que son sus padres, en este caso, o sus cuidadores, porque con ellos vamos a tener que resolver cómo seguir adelante en respecto al tratamiento, a los exámenes, etcétera, de esas personas. En caso también de defensa legal del profesional, ya sea médico u otro profesional de la salud, es posible que uno dé a conocer algunos datos a los cuales se tuvo acceso durante la relación clínica. Y por supuesto también nosotros podemos revelar datos de la persona si el paciente así lo ha decidido o con el consentimiento del paciente, ¿cierto? A veces hay familiares que preguntan sobre el estado de salud de una persona, y nuestro deber como profesionales es no revelarle esos datos, a menos que el paciente nos haya autorizado o nos haya dicho si puede entregar la información a tal o cual persona. Eso ya no es una excepción al deber, ¿cierto? Sino que es que el paciente nos ha autorizado. Pero reitero, la norma es mantener la confidencialidad. Ahora, en estas excepciones que acabamos de ver, se debe entregar siempre el mínimo necesario de información que sea suficiente para el objetivo que se está pretendiendo. ¿Sí? ¿Cierto? Las enfermedades de notificación obligatoria se entrega el mínimo de información, es decir, solo que esta persona tiene este diagnóstico, no se entrega ningún otro dato relacionado a ello. O si ante un juicio, un mandato judicial, se me pide antecedentes al médico o a la institución respecto a alguna condición específica, bien, hay que entregar el dato suficiente para aportar esa información, pero no se tiene por qué revelar ninguna otra de las informaciones que yo tengo respecto a ese paciente. Ahora, esto tiene, y quiero ir avanzando con cuestiones prácticas, ¿cierto? Porque esto es una cuestión que uno ve muchos defectos. ¿Quiénes son los que pueden acceder a la ficha clínica, es decir, a los datos de salud de un paciente? ¿Ya? Y lo correcto es que sean solo aquellos que participan directamente en la atención del paciente, que forman parte del equipo que lo trata directamente, ¿cierto? Los médicos, el resto de los profesionales de salud que lo atienden, los TENS y algunos administrativos que por necesidad de lo que hay que hacer deben acceder a la información. Estos son las personas que legítimamente pueden acceder a esta información. El contenido, lo que está, las informaciones de la ficha clínica es de propiedad del paciente, y nadie que no sea partícipe del equipo que lo trata podría acceder a la información clínica. Eso es muy importante, excepto que el paciente lo autorice directamente. Y todas las personas que acceden a los datos del paciente adquieren inmediatamente el deber de confidencialidad. Por lo tanto, entonces ya aquí
el secreto que llamamos médico no solo se aplica a los médicos, sino que se aplica a todos los otros profesionales de la salud y también a los no profesionales, a los TENS y a los administrativos que han podido acceder a datos del paciente en virtud de sus trabajos. Y por lo tanto, aquí quiero decir claramente es que no es correcto que quienes no participen de la atención de un paciente accedan a la información. Es decir, está hospitalizado un familiar de alguien que yo conozco y entonces, voy a entrar a la ficha para ver qué tiene. No, eso no se puede hacer. O alguien me dice, oye, está hospitalizado un amigo, ¿tú me podrías averiguar qué es lo que tiene o cómo está? No, eso tampoco es correcto. Uno no puede acceder a las fichas clínicas de personas que no son sus pacientes. Para personas a quienes yo no trato, no puedo y no debo acceder a la información de la ficha clínica. Eso es una cosa concreta a la cual debemos acostumbrar. Y la otra cosa muy importante es que tenemos que asumir que la confidencialidad es una cuestión tremendamente importante para las personas y tenemos que transformarla en un hábito de nuestra conducta. No es aceptable dar a conocer ni comentar datos de los pacientes con quien no forme parte del equipo tratante o con otros terceros. Comentarios respecto a la situación de un paciente con otras personas del hospital, con otras personas del centro asistencial o de afuera de ello no es aceptable. Comentarios de pasillo, uno nunca, no tiene por qué hacerlos y eso a veces ocasiona efectos desastrosos. Miren esta caricatura de acá en un ascensor de un hospital, ¿cierto? Y díganme si no es algo que uno le ha tocado ver, le ha tocado escuchar y que es algo que hoy es inaceptable. Así que debemos adquirir esto que se llama la cultura de la confidencialidad. Y los profesionales debemos liderar esto al interior de nuestras instituciones. Y finalizo la clase con algunas amenazas a la confidencialidad, que son cosas que uno observa, que son las que pueden llevarnos a actuar mal o a que se rompa este secreto. Uno, y yo creo que es el fundamental, y que actividades como esta contribuyen a que eso lo vayamos mejorando, es a esta falta de conciencia y de educación al respecto. Parece que hoy en día se ha perdido la importancia que debemos atribuirle a poder resguardar los datos de las personas. Como que hoy día todos acceden a todo y por lo tanto no existirían secretos. No, es muy importante que nos eduquemos y que adquiramos conciencia de que este tema es de particular interés. Lo mismo, no se aprecia la importancia que tiene. Y hoy debemos señalar entonces, como dije en la clase, que el resguardo de la confidencialidad es una expresión del respeto por nuestros pacientes. La falta de cultura en la institución. En muchas instituciones que uno ha visto no existe esta cultura de la confidencialidad. Por supuesto que haya fallas en los sistemas de seguridad, los registros electrónicos, es otra de las cosas importantes. En muchas instituciones, uno con la clave de la ficha puede acceder a las fichas de todos los pacientes de la institución. Pero ya les dije aquí que aquí uno debe tener una autorregulación. Uno no debe acceder a la información de personas a las que no trata. Uno no debe acceder a las solicitudes de averígüeme, métete a la ficha a ver qué tiene este paciente. Eso no, uno debe decir eso no es posible, no es legítimo, no es moral. Otra amenaza grande a la confidencialidad es el tema de Internet y las redes sociales, ¿cierto? Hoy en día es muy fácil que profesionales o no profesionales tomen imágenes de exámenes de pacientes, las compartan con otros colegas, y esto ya una vez que entró una imagen en la red social, es muy difícil poder controlarla. Entonces hay que ser particularmente cuidadoso y restrictivo con eso. Y por supuesto, cuando existen hechos que son noticiosos,
relacionados a la salud, o cuando existen personajes públicos que tienen determinadas enfermedades, también existe esto de que por ser un personaje público todos deben acceder y las instituciones o los médicos deben hacer comunicados. No, eso debe ser lo más restrictivo posible y siempre con la autorización de la persona. Para terminar, entonces, ¿cierto? Reforzarles la importancia de discutir este tema, de educarse sobre este tema, de asumir que como médicos, que como profesionales de la salud, que como personal de la salud, tenemos el deber moral y legal de resguardar la confidencialidad de nuestros pacientes. Tenemos que tomar conciencia de que este resguardo es tremendamente importante y significa el respeto por nuestros pacientes. Y ojalá irradiemos y transmitamos este conocimiento y con nuestro ejemplo vayamos divulgando la importancia que tiene este tema de la confidencialidad en la relación clínica y en el ámbito de la salud. Muchas gracias por haber escuchado la clase.